Bueno, muy buenas noches, qué gusto poder volver a encontrarnos. No nos vemos desde el domingo y vamos a retomar nuestro estudio de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 4 del versículo número 1. Estaba acá abajo una pregunta. Del versículo número 1 al 8. Y hemos venido desarrollando todo el estudio del libro del Génesis y hemos encontrado que en estos 3 primeros capítulos nosotros vamos a ver lo que realmente nos depara a lo largo de la historia bíblica. Recordemos que la Biblia está revelada progresivamente. Y cada cosa que nosotros vemos en este libro de los orígenes del pueblo de Dios se va a representar mucho más adelante en Noé, en Abraham, se va a representar en los reyes, posteriormente en los profetas, y va a tener cumplimiento un primer cumplimiento en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe de alentar a nosotros, debemos de venir con expectativa a qué va a ser la palabra de Dios en nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia entendemos que es Dios hablando a nuestro corazón y debemos de tomar el tiempo para meditar en ella y que esa palabra meditada pueda transformar realmente nuestro corazón. Nosotros somos personas moldeables, el Señor ha puesto sobre sus hijos, sobre aquellos que ha escogido su espíritu, para que ese espíritu constantemente los lleve hacia la perfección, hacia la santificación. Avanzamos, creemos firmemente en que la obra del Espíritu Santo es santificarnos y que esa santificación proviene de la obra de su palabra. ¿Qué es la santificación? La santificación es la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Sea lo mucho o lo poco que logremos meditar, entre más escuchemos, más leamos y más meditemos en la palabra de Dios, eso nos llevará a nosotros a depender cada vez más de Dios. Cuando nosotros vamos al Salmo número 23 y encontramos que el Señor es mi pastor, nada me faltará y en delicados pastos me hará descansar, nosotros podemos encontrar ahí una provisión, una fuente de vida eterna. Lo mismo en Génesis. Cuando usted va a Génesis y lee el capítulo 4, usted encuentra cómo la historia de la redención continúa a pesar del pecado. A pesar del hombre, a pesar de la obra del hombre, Dios sigue obrando en ellos y se ha tomado el tiempo de desarrollar esta obra de salvación en el hombre. Cuando usted ve a Adán, tiene que ver realmente a Cristo. Cuando usted piensa en Adán y Eva en el capítulo 1, 2 y 3, piensen que en algún momento Adán y Eva estaban en un proceso de prueba. Estaban teniendo una prueba, no habían sido santificados. Nosotros comenzamos a ver desde ahí la escatología. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ellos estaban teniendo un acercamiento a Dios. De una vez hubieran alcanzado la perfección, hubieran reinado como Cristo Rey. Pero nos damos cuenta realmente que el pecado de Adán y Eva generan en la historia de redención un problema mayor que es la lucha de la carne contra el pecado. Y ahí es donde entramos a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recuerde que ese adquirido varón tiene que ver mucho con la simiente. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín es el primogénito, y por eso Eva se alegra y dice, realmente el Señor me ha dado un varón. Este varón primero realmente es la promesa de Dios cumplida, porque le pudo haber dado una mujer. Y aconteció andando el tiempo. Cuando vemos andando el tiempo, se refiere a todo aquello que no podemos percibir, como la restitución del matrimonio de Adán y Eva. Recuerde que Adán y Eva habían salido del pecado, se habían juzgado. Adán juzgó a Eva, lleva a la serpiente, y cada cual no había visto su pecado como tenía que verlo, como detestable, horroroso, malo, feo, grotesco delante de Dios. Pero pasado el tiempo, lo que nos demuestra esto, con lo que va a pasar a continuación de esa palabra, es que el matrimonio de Adán y Eva se esforzó porque las cosas fueran bien, a tal punto
que ellos buscaron enseñar a sus hijos en torno a qué es la adoración. Por eso el anhelo de Caín por adorar a Dios y el anhelo de Abel por adorar a Dios. Le aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo a Caín que él podía enseñorearse del pecado, pero nos damos cuenta que la condición natural de Caín es ceder ante el pecado. El hombre natural, el hombre que no tiene fe, su posición es ceder, practicar el pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta que Caín practica el pecado? Que una vez mata a su hermano, él no busca restituirse, sino busca alejarse. ¿Se da cuenta cómo se repite el patrón de Adán y Eva tener que alejarse del Edén? Y ahora Caín, debido a su pecado, a su maldad, constantemente busca alejarse de lo que sería el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Adán y Eva representaban el pueblo de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y es ahí donde nos quedamos, en Génesis capítulo 4, versículo 8, en esa interpretación. Este me llevó abajo hasta acá, que lo tenía por acá. Entonces aquí podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que el primer asesinato ocurra entre hermanos y en el contexto de adoración? El primer asesinato ocurre entre dos hermanos, el mayor matando al menor, y está ligado con la adoración. Seguramente Caín y Abel pelearon muchas veces. Los que tienen hermanos sabremos de esto. Tal vez pelearon muchas, demasiadas veces, pero mire que solo por el tema de la adoración, Caín se llenó de tanta ira que mató a Abel. Y usted se da cuenta de eso en la humanidad, que hay hombres que realmente les molesta todo lo que tiene que ver con Dios. Y sí, nosotros somos personas pecadoras, personas que de pronto ya no practican el pecado, pero que buscan estar cerca de Dios. Y hay otros que practican el pecado y tal vez este espacio, tal vez la oportunidad de que se te aparezca un cristiano, sea de cualquier denominación, es que te arrepientas y no vayas al juicio eterno, no te condenes, no vayas al infierno, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es morir y llegar al infierno, perdernos. Si hay algo de lo cual habló Jesús, fue del infierno. Y el hombre natural va a atacar al hombre espiritual. Por eso nosotros constantemente, nuestra carne, como lo dice Gálatas capítulo 5, está en pelea contra el espíritu, contra la fe, contra lo que Dios, a través de la obra de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, quiere hacer sobre su vida. Por eso nuestra incredulidad a veces es fuerte en torno a lo que el Señor quiere hacer. Abel es un tipo de Jesús, es un antitipo de Jesús, es el antitipo de Jesús. Cuando usted mira a Abel, lo que usted mira es a Cristo. Y está mirando usted a un hombre de fe que busca adorar correctamente a Dios, y que esa adoración correcta causa estragos sobre el hombre natural, causa enemistad, causa problema, causa disgusto. Por eso el pecado, mire, el pecado más depravado del pueblo de Israel fue matar al Señor Jesús. Ese fue el clímax de la maldad del pueblo de Israel, de la humanidad, fue matar a su Salvador. Esa pelea que nosotros constantemente tenemos entre la carne y el espíritu refleja muy bien lo que pasa con Caín y Abel.
Caín es el hombre natural que realmente quiere matar a ese hombre espiritual. Caín somos nosotros, pero Abel el representado es Jesús. Miremos lo que dice Primera de Juan 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La palabra de Dios está diciendo que literalmente Caín era del maligno, es decir, Caín no tenía fe en Dios. Su fe estaba puesta en otra cosa, en otra situación. Y es tan tremendo que usted mira a Caín teniendo reyes, teniendo gobierno, creciendo, mientras todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios no es inmediato, es progresivo. Pero Caín sale, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Mire que Juan se hace una pregunta que dice, ¿y por qué causa le mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El hombre natural, el hombre natural, el hombre que no tiene fe, el hombre que vive bajo la religiosidad, va a buscar literalmente matar a la persona regenerada y justa. Entre más nos acerquemos al carácter de Jesús, más las personas nos van a aborrecer. No en el tema, digamos, de la educación, de la política, aunque se mira, ¿no? Se mira que tal vez hay maltrato, insultos, peleas, pero si hay un tema que verdaderamente hace que la gente se divida es el tema de la religión, de la espiritualidad, de la Biblia. Por eso algunos dicen, no estudie tanto que la letra mata, más el espíritu vivifica, y sacan totalmente de contexto ese versículo. Pero si usted se da cuenta cómo hemos venido estudiando, lo que realmente nos ha ayudado a conocer a Dios es ir versículo por versículo, mirando cómo realmente este tema de la fe, la obra del Espíritu Santo, la obra de la carne, se revela a través de la palabra de Dios. Yo no le estoy entregando una revelación nueva, le estoy exponiendo lo que dice la Biblia, mire. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque nos podemos preguntar eso en Génesis. Pero mire que esa pregunta está revelada en el Nuevo Testamento, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros encontramos las respuestas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por eso vamos expectantes nosotros a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios está haciendo y cómo esto afecta mi comprensión de Dios y cómo lo voy a aplicar a mi vida, a mi sentido de ánimo, a mi economía, a mi situación. ¿Qué es lo que estoy viviendo y cómo Dios está utilizando eso para llevarme a ser formado a la estatura del varón perfecto? Miren lo que dice Santiago 4:1-2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Este tema se aplica mucho a la oración, pero si miramos la expectativa de Caín, Caín tenía envidia de Abel, pero tenía esa envidia desbordante, mira, porque Abel tenía fe. Lo que nos hace a nosotros agradables delante de Dios es la fe. Por la fe, Abel presentó una mejor ofrenda que Caín. Recuerda lo que leíamos en Hebreos. Y eso es lo que genera envidia. El hombre natural quiere alcanzar a Dios por sus medios. Muchas veces nosotros nos vemos así. Muchas veces nos vemos como aquel publicano que ora y dice, el fariseo que ora y dice, gracias a Dios no soy como el publicano. Muchas veces esas son nuestras oraciones. Gracias a Dios no soy como mi hermano, gracias a Dios no soy como mi papá, gracias a Dios no soy como mi mamá. Y de repente esa persona que puede haber sido llamada por Dios ora y dice, Señor, sé propicio a mi pecado. Y vemos al justo y vemos al impío, el uno queriendo acercarse a Dios por sus normas, queriendo acercarse a Dios
por sus pretensiones y el otro acercándose a Dios desde una condición humilde. ¿Qué es lo que genera humildad en el ser humano? Sino la obra de Jesucristo. Cuando realmente el Señor nos regenera, nos lleva a combatir contra esa envidia, contra esa enemistad, contra todo aquello que nos perjudica y nos quiere dañar. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerde que cuando la sangre de Abel se derrama, esta clama desde la tierra, y lo vamos a estudiar más adelante, y esa sangre clama, pero ahora hay una sangre mejor. Y esa sangre que fue derramada, la de Jesús, hoy clama por sus hijos. Recuerde que la obra de Adán en el Edén era ser rey y sacerdote. Ahora Jesús es el perfecto rey y sacerdote que presenta constantemente intercesión por usted y por mí. Constantemente el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a clamar a Dios, las cuales las toma Cristo porque oramos en el nombre de Jesús, y nos lleva a entender y a comprender qué es lo que realmente Cristo requiere para nosotros, para la iglesia invisible, para la iglesia visible y para su pueblo. Génesis 3:15 comienza a manifestarse rápidamente. Nosotros vemos a Génesis 3:15 cumpliéndose en Génesis capítulo 4. Y vemos también cumplirse Génesis capítulo 1, versículo 28, donde habla del mandato de poblar la tierra, de tener hijos, de hacerlo. Y Caín lo hace. Caín llena la tierra, genera un gobierno, levanta a los primeros reyes. Abel representa el justo que responde en fe a Dios. La persona justa va a responder con fe. Usted y yo debemos ser personas de fe, personas que realmente su fe reposa en la obra de Cristo con el poder del Espíritu Santo para saber que la obra de Dios es perfecta. Si hay algo que hace que el justo viva, es su fe, y el justo por su fe vivirá. Hay algo que nosotros despreciamos mucho y es la fe. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales nos llevan a juzgar a las personas que tenemos delante. Y ese juzgar a esas personas, juzgarnos a nosotros, juzgar a los que están al lado, demuestra que hay incredulidad en nosotros. Ahora dirá usted, entonces no debemos de juzgar. Sí, pero debemos juzgar con justo juicio, en fe, conforme a la madurez que el Señor nos va dando a medida que avanzamos en la palabra de Dios. No podemos, miren, no podemos como hijos de Dios vivir una vida sin fe, en incredulidad. El Señor nos ha dado la fe que vence el mundo. Abel representa al justo que responde en fe a Dios. Abel presenta una adoración acepta porque la hace con fe. ¿Y qué es tener fe? Responder asertivamente a lo que dice la Biblia. Vaya a Éxodo capítulo 20, como siempre lo hemos hecho, y responda a esos mandatos. Honra a tu padre y a tu madre. No adulteres, no envidies. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué mandamientos más hay ahí? ¿Cómo respondes en fe a esos mandamientos? ¿Cómo lo respondes? Mientras que Caín representa al hombre caído que rechaza someterse verdaderamente al Señor. La práctica del pecado es la muerte. El hombre eh, caído, el hombre que su vida no está impregnada por la fe salvífica, porque usted dirá, yo tengo fe, pero el apóstol Santiago dirá, muéstrame tu fe con tus obras. Y esas obras son progresivas, no perfectas, no inmediatas, pero debe haber un destello de lo que realmente es vivir para el Señor. La enemistad entre las dos simientes comienza a verse dentro de la misma familia humana.
La enemistad, mire, que hay entre los no creyentes y los creyentes se manifiesta en la primer familia que había y termina en una muerte, solo por un tema insignificante que tal vez a nosotros nos pasa por encima, que es la adoración. ¿Cómo usted está buscando adorar a Dios? ¿Qué busca para adorar a Dios? ¿Cómo lo hace a su manera? Y realmente cuando adoras a Dios a tu manera, esperas que esa adoración sea recibida y que Dios se beneficie con eso y de alguna manera algo hay una respuesta. Pero ¿cómo Dios podrá bendecirte si adoras de la manera incorrecta? ¿Cómo Dios podrá tener comunión con las tinieblas si las tinieblas no saben cómo adorar al Señor? Yo voy a la Biblia. Voy a la palabra de Dios, la escudriño, la busco, porque en ella encuentro a Jesús. Y Jesús es esa luz que alumbra el mundo, que devela verdaderamente cómo Dios quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. No podemos andar y caminar por la vida pensando que Dios se va a agradar de mi vida, se va a agradar de lo que yo hago, se va a agradar de lo que yo busco, haciéndolo a mi manera. Pregúntese, ¿por qué el Señor dejó una Biblia para que yo interprete la manera de acercarme a Él de la manera que yo quiero? No tiene sentido. No tiene sentido que yo vaya al Antiguo Testamento y haga una alegoría de todo lo que está pasando. No, lo que realmente me muestra a mí la muerte de Abel es que las tinieblas constantemente querrán matar la luz. Y si tú has sido regenerado y Cristo brilla en ti, si Cristo, esa vida nueva brilla en ti, déjame decirte que las personas realmente llegarán a odiarte, a insultarte, a hacerte a un lado. ¿Por qué? Porque la gente, los malvados, dice el Evangelio de Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es su pecado. Su pecado es que amaron más las tinieblas. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, pero la fe, que es don de Dios, lo que hace es que nos lleva a adorar a Dios correctamente. Por eso sus hijos adoran a Dios correctamente, no porque hagan las cosas bien, porque se santifican y en camino a esa santificación, la fe les permite poner por práctica la palabra de Dios. No sé si hay alguna pregunta ahí. Esa es casi toda la interpretación que vamos a hacer y vamos a pasar a la aplicación personal. No sé si hay alguna pregunta o todo correcto hasta ahí. Creo que todo correcto hasta ahí, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez vemos todo el versículo 4, el capítulo 4 del versículo 1 al 8, nosotros vemos una historia muy interesante en torno a la adoración. Una historia que tiene que ver en que la adoración de un hombre, así como Jesús, mire, Jesús presentó la verdadera adoración y lo mataron. ¿Qué está haciendo tu adoración? Tu manera de adorar, tu manera de acercarte a Dios está causando revuelo en las personas que tienes cerca. Porque realmente adorar correctamente a Dios lleva a que la gente te crea loco. Mire, a mí me dicen, en algunos momentos he tenido que hablar con personas que me conocían antes y me dicen, realmente estás loco, me dicen. Realmente estás loco porque las cosas no son así. Yo le digo, realmente prefiero estar loco que seguir en las prácticas esotéricas, místicas que tenía antes. Esas prácticas que no llevan a nada, que no glorifican a Dios. Hay iglesias llenas de personas haciendo liberaciones, diciéndole que su infidelidad, que su problema con el alcohol tiene que ver con un demonio, que lo van a escupir, que le van a imponer manos, y entonces ahora sí va a poder dejar de ser infiel, ahora sí va a poder dejar de tomar trago. No, hermano, la santificación depende de Dios, pero depende de ti también, de abrir la palabra, de ser intencional, porque el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad, va a llevarte a tener fe, a adorar a Dios, a vencer el pecado. Pero no es algo pasivo. Eso no es algo pasivo. Tú no puedes pretender
que el Señor va a obrar grandemente en tu vida siendo personas pasivas. Génesis 4, 3, 7. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué nos enseña Génesis 4 acerca del peligro de querer adorar a Dios desde nuestros propios criterios? Hay un grave peligro en que usted y yo querramos adorar a Dios desde nuestros propios criterios. El problema de Caín no estaba en que estaba adorando a otro Dios. El problema de Israel, el pecado de Israel, no es que estaban adorando a otro Dios cuando hicieron el becerro. Si usted lee detenidamente Éxodo, aparece esta misma palabra. Lo mismo que pasa con Caín. Ellos querían adorar a Jehová. Querían adorar a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Mire esto tan importante lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, estamos demostrando que no tenemos fe. Nuestra fe no es una fe psicológica que trata de unas charlas, que trata de que te van a dar consejería, te van a dar una orientación y ahora estás bien. No, no, nuestra vida es una vida de fe, una vida viva en el espíritu, en la práctica de las disciplinas espirituales: oración, lectura, predicación, estudio, meditación, oír. Las disciplinas, hay fe en nuestra vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, si tú no practicas lo que dice la palabra de Dios, porque eso es fe, la fe nos lleva a nosotros a practicar y a vivir como Dios quiere que vivamos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted en esta noche se acerca expectante con fe, déjeme decirle que Dios lo va a galardonar. ¿Con qué? Tal vez con una palabra de aliento, con una palabra de exhortación, de edificación. Dios es galardonador de los que lo buscan. Pero ¿cómo vamos a buscar a Dios si no tenemos fe? Podemos decir que tal vez por estar reunidos tenemos fe, pero esto es solo una gran parte de todo lo que usted tiene que hacer en su semana. ¿Qué hizo usted en esta semana? ¿Abrió su Biblia? ¿Leyó Génesis? No sé qué libro esté leyendo. Mire, estar estudiando Génesis es una pequeña ayuda para todos nosotros en torno a todo lo que usted tiene que hacer en la semana: devocionales, escuchar predicaciones, ir a la iglesia, estudiar, leer, educarse, tantas cosas. A su disciplina de leer la palabra de Dios a diario, usted le añade este estudio. Este estudio no le va a dar a usted libertad económica. Este estudio no le va a dar a usted libertad espiritual. Nos va a ayudar en la gran disciplina que vivimos a diario. Lo mismo el domingo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo demuestras tú tu fe? No solo conectándote, sino realmente abriendo la palabra de Dios todos los días. Mira, escucha predicaciones, hay predicadores excelentes. David Barceló tiene una predicación de Jonás tremenda, creo que son 6 videos. Sugel tiene buenas predicaciones, John Piper. Hay buenos predicadores que pueden despertarte espiritualmente, y luego de escuchar puedes meditar, leer y venir a estudiar, preguntar, porque nosotros vivimos por
fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Caín adoró de la manera que no debía? Porque no tenía fe. Yahvé tenía fe. Y el justo, por su fe, vivirá. La fe es lo que nos mantiene. La fe es la que lleva a hacer grandes proezas. Es lo que hizo Jesús. Jesús es perfectamente lleno del Espíritu Santo. Y usted mira un hombre que se aparta a orar, un hombre que obra con poder, pero un hombre también que suda orando. En Getsemaní, él suda orando, no suda para levantar al paralítico, no suda sangre por tomar la mano de Pedro, pero sí suda orando en Getsemaní, intercediendo. Y esa es la fe, mire. Si él hubiera hecho eso sin fe, si él hubiera ido al Getsemaní sin fe, esto no tendría sentido. Lo que estamos haciendo no tiene sentido si no es por la fe. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando habla de que el corazón está lejos de él en Mateo, refiriéndose a todas estas personas que atacan a Jesús, se refiere a personas que no tienen fe, personas que el Señor nunca las conoció. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron fe. Sus hijos, los hijos de Dios, tienen fe. Es un don de Dios que le da a sus hijos. Tienen fe. Los predestinados tienen fe. Llámese pentecostales, bautistas, carismáticos, arminianos. Tienen fe. Se santifican, hay marcas en el cristiano. No puede decir una persona que tiene fe y practica el pecado, no le duele, no lo sufre, no batalla. No podemos decir que somos hijos de Dios si realmente nuestro esfuerzo no está en agradar a nuestro Padre. El hijo busca agradar a su Padre. El niño pequeño busca agradar a su Padre. Todos los que han tenido contacto con los niños pequeños, usted puede notar cómo ellos buscan que usted les dé aceptación, como pinta, como dibuja, como hace. Los que tienen hijos sabrán. Yo tengo mi sobrino pequeño y en algún momento era así, mira, tío, mira. Y yo me emocionaba por lo poco que él hacía y ahora por las ocurrencias que dice. Pero es la fe, mire, la fe nos lleva a nosotros buscar agradar a Dios de manera desinteresada. Este pueblo de labios me honra, y que nuestra honra no sea de labios, mas su corazón está lejos de mí. Que la única manera de acercarte a Dios no sea los sábados, los domingos, no, que tu amor por Dios se evidencie los lunes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero si hay un día conflictivo es los días lunes. Una vez termina el fin de semana o cuando llega para otros el fin de semana y tienen que enfrentarse después de una prédica, después de un mensaje, a la vida real. Usted y yo somos personas comunes que se enfrentan a la vida real, como Caín y Abel. ¿Qué era Caín? Agricultor. ¿Y qué era Abel? Pastor de ovejas. Y en su adoración tuvieron que enfrentarse a la vida común. Es de su vida común adoraron a Dios. ¿Adora usted a Dios desde su vida común? ¿Reconoce su pecado? Dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan que aquel que dice que en él no hay pecado es mentiroso. Usted debe de entender que somos personas con un pecado remanente. No puede usted de alguna manera creerse más espiritual que otro. Tal vez sí intelectualmente, pero más espiritual no, porque nuestra dependencia es del Espíritu Santo. Y si en algo hemos avanzado, si en algo hemos crecido, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos humilla, que nos exhorta, que nos edifica y que nos consuela. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros podemos engañarnos, podremos ocultar cosas, pero Jehová
pesa los corazones. El problema del hombre no es falta de religión. Usted y yo estamos llenos de costumbres religiosas, de costumbres heréticas, hedonistas, de costumbres sincretistas. Estamos llenos de rituales, de situaciones, sino un corazón incapaz de someterse verdaderamente a Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, a la palabra de Dios, y leemos Éxodo 20, leemos los mandamientos o leemos los imperativos en las cartas paulinas, que es un imperativo, algo que se escribe como mandato y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un imperativo, está diciendo el Señor, un mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted lee esas situaciones y usted ve lo difícil que es hacerlo, y no se embriagarás con vino, sino seréis llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo que el Señor pone, pero no te lo pone para que mañana todo va a ser fácil, no. Lo pone porque realmente es una lucha, ya hay que hacerlo. Sino un corazón incapaz de someterse verdaderamente a Dios. El problema es espiritual, recuerde, hay una raíz, y el problema es una raíz de pecado remanente. El problema del no creyente es que el no creyente no puede tener fe, no logra tener fe y no lo va a tener. La verdadera adoración no nace de creatividad. Dios no está esperando de ti una creatividad, emociones o una tradición humana, sino de la obra del Espíritu Santo guiando al creyente hacia la verdad revelada en la palabra de Dios. Cuando nosotros verdaderamente hemos sido llevados por la obra de Dios, su Espíritu nos va a llevar constantemente a la palabra, constantemente a Cristo. Nosotros dejamos de ser el personaje principal, nosotros dejamos de ser la autoría y nos convertimos humildemente en siervos inútiles que hacen lo que su Señor les dice. ¿Y qué es lo que nuestro Señor nos dice? No matarás, no codiciarás, no robarás. Y nos volvemos siervos inútiles, que buscamos practicar eso, que a veces no es fácil, a veces es difícil, a veces tú tienes luchas, situaciones con la lujuria, con la pornografía, con la mentira, con el engaño, con la envidia, con tantas cosas, hermano, que podemos luchar. Y tenemos esas luchas, pero el justo por su fe vivirá. Y el Espíritu Santo, la obra regeneradora del abogado, del ayudador, de aquel que nos enseña, es llevarnos a través de la palabra de Dios a Cristo. Mostrarnos cuán insuficientes somos. Qué bendición, hermano, qué bendición poder saber que vamos a volver al polvo, que no somos nada, pero que su Espíritu nos puede ayudar a nosotros a ser la imagen de Dios. Recuerde que la imagen de Dios está distorsionada por el pecado y que el Espíritu Santo busca que esa imagen realmente vuelva a ser como en el Edén, como Adán. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús es el verdadero Adán. Y ahora nuestro modelo a seguir es Jesús. Algunos se quedan con David, otros se quedan con Elías, pero realmente Jesús en el Nuevo Testamento nos muestra cómo realmente nosotros debemos de vivir, cómo debemos de adorar al Padre. Ahora pensemos en lo siguiente: ¿qué advertencia recibe la iglesia cuando Génesis 4 muestra que no toda adoración agrada a Dios? Cuando usted va a su iglesia, cuando usted llega a su iglesia, usted tiene que notar, examinar si realmente la adoración que se está presentando es para Dios. Debería de suceder así, que usted realmente mire si en medio de lo que usted vive se está adorando a Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se montonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque hay falsos maestros. ¿Por qué hay falsos maestros? Porque hay falsos creyentes. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Nosotros debemos estar atentos
atentos, servidores de la palabra de Dios, de cómo la adoración está impregnando la iglesia. Nosotros tenemos que ser veedores de la gloria de Dios ahí en su iglesia. Estar constantemente examinando, mirando, porque algunos se buscarán apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a cosas sin sentido. Tal vez muchos hemos sido expuestos a eso, a cosas sin sentido. Tal vez el único evangelio que hemos conocido ha sido el neopentecostal, tal vez, o el hablar en lenguas, o el vivir de manera religiosa bajo la moralidad. Tantas cosas, sino en la libertad de Cristo y en la suficiencia de la obra del Espíritu Santo. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas, lo que proviene de la carne, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Todo eso lo hemos vivido, ayunos, oración. No estoy diciendo que no ayune, pero ayunos, oraciones, vigilias, tantas situaciones para recibir un supuesto doble porción del Espíritu Santo para ser perfectos, con obras difíciles, pero que no tienen valor alguno en torno a los apetitos de la carne. Si hay algo complicado son los apetitos de la carne. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera en que nosotros vamos a poder tener valor delante de estos apetitos de la carne es a través de la obra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te dice, no te enojes. La palabra de Dios es la que te dice, confía. La palabra de Dios es la que te anima. Esa palabra, mire, cuando usted va a la palabra de Dios, usted encuentra fuente de vida eterna. No hay mejor provisión para el cristiano que la Biblia. Estúdiela, medítela de día y de noche. Ese fue el mandato que Dios le dio a Josué. Medita en mi palabra. Medita en mi palabra para que no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Lo que realmente el Señor nos ha brindado con su palabra es la bendición más grande para sus hijos, porque la manera en santificarnos es a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Podemos confiar ciegamente en ella y es inerrante, infalible. Esa palabra no tiene variación, no tiene cambio. Podemos confiar en ella. Si su palabra dice que Él puede guardarnos santos y sin mancha, podemos creerlo. Si su palabra dice que Él puede cambiar nuestros pecados, que son rojos como la grana, hacerlos blancos como la lana, podemos confiar en ello. La fe, la obra del Espíritu Santo nos lleva a entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios en torno a la salvación, en torno a lo natural. Dios es un Dios sobrenatural. Dios sigue obrando de manera sobrenatural aún en tu vida común, ahí donde estás tú en tu trabajo, vendiendo, hablando, estudiando con tu hijo. Desde esa parte común, Dios sigue obrando. El problema es que nosotros estamos expectantes a lo sobrenatural, a lo magnífico y místico, pero nos olvidamos de lo común. Lo común es ser padre. Eso es lo común es que seas padre, lo común es que seas una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, eso es lo común, pero tú quieres vivir una vida extraordinaria, llena de cosas, lleno de dinero y por eso te endeudas y compras cosas innecesarias, por satisfacerte a ti mismo, por satisfacer tus necesidades. Medita, hermano, medita. Medita por qué. Puedes decir, ¿por qué hoy tengo menos que ayer? Será tal vez porque no valoraste lo poco que creías que Dios te dio, porque lo que te ha dado Dios es mucho. Y tal vez por estar preocupado en otras cosas tan superficiales, nunca lo aprovechaste. Qué complicado sería que
que Caín, después de mucho tiempo, eso no lo dice la Biblia, pero después de mucho tiempo diga, me siento tan solo, necesito un hermano. ¿Se imagina eso? Y él mismo lo mató. Él mismo mató la provisión que Dios le había dado por su carnalidad, por su falta de fe. El hombre natural no tiene conciencia de los beneficios que Dios le da. No seamos como aquellos que honran de sus labios para afuera, pero el corazón está lejos. El corazón está lejos. Si tú verdaderamente amas a Dios, amarás a tu esposa, amarás a tu esposo, amarás a tus hijos. Sabrás darle cosas buenas a ellos. Mire que yo estaba meditando en lo de la oración y me pasó algo muy chistoso hoy en la mañana, porque yo decía, el Señor nos habla de esa manera y dice, y creo que lo envió al grupo y dice que el Padre, por más de que sea malo, si tú le pides pan, no te va a dar una piedra, no te va a dar una piedra. Y tal vez mi sobrino contó hoy con la bendición de que yo haya leído eso y me llama y me dice que necesitaba que le compre algo. Y entonces cuando él me dice eso, yo me acuerdo de eso. Que si nosotros siendo malos damos cosas buenas cuando no las piden, y entonces yo dije, voy a darle un poco más de lo que él me pide, un poco más. Y si nosotros pensamos así, ¿cómo el Señor no va a responder a tu fe cuando tú le dices, Señor, verdaderamente estoy luchando con esto, ayúdame? ¿Crees que el Señor te va a decir, púdrete, muérete, así como los amigos de Job? No, el Señor es un Señor bueno, que cuida de sus hijos. Puedes orar confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo. Puedes orar confiadamente diciendo, danos el pan de cada día. La adoración que realmente agrada a Dios proviene de la fe en la palabra de Dios. Eso es lo que nos vivifica. Realmente toda esta obra que nosotros vemos, la obra de Dios, ha sido, mire, la respuesta para glorificar a Dios. Glorificar. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, no podemos hacer más que decir, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso. Tendría que haber sido yo consumido, acabado, derrotado, deshecho, pero realmente tú has sido bueno. Realmente tú has sido bueno. La iglesia debe cuidarse de reemplazar la autoridad de la escritura por ideas humanas, emociones o innovación constante. Si en su iglesia, si en el lugar que usted se reúne, pasan estas cosas, gobiernan las ideas humanas, gobiernan las emociones y la innovación constante. Cuidado, Caín representa el impulso del corazón humano de refinir la adoración según sus propios criterios. Caín representa la manera de redefinir la adoración según sus propios criterios. La iglesia, en cambio, debe permanecer sometida a la palabra y depender continuamente de la obra del Espíritu Santo. Para eso necesitamos fe. Y la fe es un don de Dios, proviene de Dios. Él es quien aumenta nuestra fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice aquel que la puede dar abundantemente, más de lo que se la piden. Vamos confiadamente al trono de la gracia, hundémonos delante de nuestro Señor, doble sus rodillas y clame a su Salvador. Si usted tiene fe, si usted verdaderamente es hijo de Dios, habrá la distinción de la oración. Recuerde a Pablo cuando estuvo a punto, estuvo perdida la vista y lo visitó otro hombre. Lo que Dios dijo de Pablo fue, ese hombre ha orado. Usted ore, clame al Señor, ore la Biblia, medite la Biblia, escuche la Biblia, estudie la Biblia. El Señor responderá a sus hijos, a la fe de sus hijos conforme a la revelación de la palabra de Dios. Interceda, ore por los perdidos, ore por su país, ore por su presidente, ore por los hermanos, ore por mí, ore por este grupo, ore por su pastor, ore por la iglesia, ore con fe.
con fe. La verdadera adoración nace de la fe. Vaya a su iglesia creyendo de que Dios hablará. Obviamente hay iglesias que no tienen nada de iglesias, pero si usted está en una buena iglesia, vaya expectante, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de su ser, hasta lo más íntimo de su ser. Y confiemos en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo apunta Abel hacia Cristo? ¿Cómo puedo yo ver a Cristo en estas palabras? Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Recuerde que Abel derramó su sangre y esa sangre clama. Ahora Jesús ha derramado su sangre y esa sangre clama por nosotros, por sus hijos. Constantemente nos lleva a nosotros a pensar, mira, nosotros somos cubiertos con la sangre del Cordero y Dios nos mira aceptables. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Caín mata a Abel, usted no escucha a Abel quejándose. Es que lo mató muy rápido. Puede ser como con Esteban. Pero usted mira a Jesús yendo a la cruz como un cordero. Y él no se queja. Él realmente, debido a su adoración, él es llevado a la cruz. Su adoración perfecta lo llevó a la cruz. Primera de Pedro 1:18-19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Repito, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde recibió usted eso? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora recibimos la vida nueva por la obra de Jesús, que el enemigo se haya levantado y que el cumplimiento de Génesis 3:15 hoy se pueda ver, es la bendición más grande para nosotros. Realmente, qué bendición es saber que Abel representa a Cristo y que su sangre hoy clama, que su sangre hoy habla de nosotros. Abel funciona como una figura que anticipa a Cristo. Abel es el justo rechazado y asesinado injustamente. Jesús fue asesinado injustamente. Sin embargo, la muerte de Abel no trae redención. Su muerte, mi muerte, nuestro sacrificio diario no va a traer redención en nada. Nosotros no somos libertadores de nadie. Hay apóstoles que creen tener llaves, que creen tener portales. Nosotros no, nuestro sacrificio no. Recuerde, somos siervos inútiles que hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Cristo sí. Jesús es el verdadero mediador cuya sangre trae reconciliación y vida eterna para su pueblo. Nosotros tenemos fe por la muerte de Jesús, porque han enviado al Consolador, al Espíritu Santo, y junto con ese Espíritu mora ahora en nosotros la fe que nos lleva hacia nuestro Dios. Medite muy bien en esto, hermano, porque realmente el hombre natural va a querer matar al justo y usted verá batallas. Parecerá injusto lo que vive, pero es la manera en que el Señor le demuestra a usted que usted es peregrino, que no pertenece aquí a la tierra. Usted no pertenece aquí, usted tiene una patria celestial. Vivimos para eso. Génesis 4 muestra que la caída no terminó en el Edén. Comenzó a manifestarse en el corazón humano. El hombre continúa viviendo, trabajando y adorando, pero no, ahora lo hace desde una naturaleza caída. Estoy en la conclusión. Caín representa al hombre que quiere acercarse a Dios bajo sus propios términos. Abel, en cambio, responde en fe a la revelación de Dios. Dios nos permite ser como Abel y podamos responder en fe a la revelación de Dios. La enemistad entre las dos simientes comienza a desarrollarse rápidamente y apunta finalmente hacia Cristo, el verdadero justo rechazado por el mundo.
El problema del hombre no es falta de religión, sino un corazón que no quiere someterse completamente a Dios. Por eso la verdadera adoración solamente puede existir cuando el Espíritu Santo lleva al hombre a humillarse delante de la palabra y confiar únicamente en Cristo. La luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron vencerla. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, estamos listos, estamos reconociendo a nuestro Hacedor, estamos reconociendo a nuestro Salvador. Y lo que miramos es que la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron vencerla. Hermano, si usted es hijo de Dios, si usted hoy se arrepiente, si usted verdaderamente hoy decide abandonar su pecado, si hoy verdaderamente usted decide pelear la buena batalla de la fe, usted tendrá una santificación progresiva. Y cuando llegue a la muerte, usted podrá decir que la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron vencerla. No hay nada que pueda contra la luz del Hijo de Dios. No hay nada que nos pueda apartar de su amor, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo pasado, ni lo presente, ni los ángeles. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra esperanza está en su palabra. Sí, usted está enfermo. Sí, usted tiene batallas emocionales. Sí, usted tiene batallas económicas. Pero recuerde, la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron vencerla. Adoremos a Dios. Tengamos fe, porque la fe que nos ha dado Dios vence el mundo. Y quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Está usted adorando verdaderamente a Dios conforme a su palabra? ¿O solamente está intentando acercarse a Él bajo sus propios términos? ¿Cómo se está acercando usted a Dios? ¿Por la palabra de Dios o por lo que usted cree que representa a Dios? Recuerde que el Señor recibió la ofrenda de Abel por la fe de Abel, que fue provista por Dios. Entonces, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermano. El Señor ha provisto para sus hijos la fe que vence al mundo. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Con eso terminamos. No sé si alguno tenga algo que decir o todo quedó entendido. Perfecto. Deme un momento, voy a unirme aquí para detener la grabación y oramos. ¿Listo?